inquietud que produce la lectura de Instrumentos Laboris es que seguimos en estado sinodal, seguimos el camino. Hemos transitado las luces y las sombras de nuestra tarea evangelizadora en nuestras comunidades y servicios. Y ahora nos toca bajar al taller del alfarero, lugar donde escucharemos lo que nos quiere decir el Espíritu para seguir caminando en comunión, en participación y en misión. Te pregunto, y me pregunto de manera particular, si estamos a la altura de la escucha de ese Espíritu que nos va a susurrar. Por eso es necesario el tiempo de oración, de silencio, de esa oración contemplativa que nos invita a escuchar a Dios y a dejarnos transformar en nuestro interior. Esperemos este tiempo de nuevo amanecer de la Iglesia en profunda oração e esperança. Paz e bem, queridos irmãos. Diante dessa nossa grande e bela experiência sinodal, nos perguntar quais são as inquietudes que nos causam diante de tudo aquilo que vem acontecendo, de modo especial, diante desse convite que nos direciona a um processo de unidade batismal e escuta para uma igreja vivencial da sinodalidade. Eu penso que na lembrança da minha história nessa igreja, nesse encontro, eu nasci dentro de uma igreja que sempre trabalhou com muita esperança, que vivenciou elementos muito fortes ligados à esperança. A esperança que tocava várias cores, várias maneiras, vários significados, mas uma igreja que acolhia. Ao longo da minha vida, ao longo do amadurecimento dos tempos, eu também descobri outras faces da igreja. Faces que algumas vezes incomodaram, algumas vezes também nos afastaram, não tirando a fé, mas dessa experiência eclesial. Momentos em que a gente se perguntava quem é que estava no caminho correto, ou o que deveria ser correto. E o processo de vida não foi capaz de me tirar a esperança que eu aprendi a viver na igreja. Hoje, diante desse convite do Papa, dos bispos, nesse caminho do Espírito Santo, uma das principais inquietudes é que nós, irmãos e irmãs, vivamos numa fé, vivamos numa igreja que possa nos levar ao encontro, ao diálogo, que possa realmente fazer da nossa igreja um grande encontro de aprendizado. E mais que tudo, hoje minha principal inquietude é que nós nos tornamos uma igreja unitária no batismo, especialmente para que a gente aprenda a viver a fé importante de todas as pessoas, que não precisemos ter a ordenação de um padre presbiteral para revelar a importância dentro de uma igreja, que a voz de todas as pessoas possam também ser uma voz da vivência evangélica, que possa também ser a voz da presença de Deus, porque todos nós, pelo batismo, somos filhos de Deus e, mais do que tudo, somos também sinal da sua presença. El documento Instrumentos Laboris es un documento propiamente de trabajo para quienes van a participar del sínodo. Sin embargo, para todos nosotros puede ser ya interpelante, partiendo quizás de la pregunta de qué modo voy construyendo, voy caminando en este proceso sinodal junto con otros hermanos, de manera tal de ser corresponsables también en este tiempo de esta fase y poder ser coherente con los pasos ya dados, donde muchos de nosotros quizás hemos sido miembros o hemos participado de alguna de las instancias. Por otro lado, en lo personal, mi mayor preocupación incluye a los que aún les lleva más tiempo comprender la acción del Espíritu en todos los bautizados, es decir, en todos aquellos que en Jesús nos hacemos hermanos, de modo tal que nadie quede fuera, que nadie se siente excluido, sino que todos nos podamos sentir parte de este solo cuerpo en el cual lo conformamos junto a Jesús.
Creo que los puntos 28 o 29 del documento son claves cuando nos manifiestan que la característica de una iglesia sinodal también tiene la capacidad de gestionar las tensiones sin dejarse destruir por ellas. Es decir, viviéndolas en profundidad, tratando de entenderlas y vivir la comunión, la misión y la participación que nos lleven a la unidad. También en el número 29 nos vuelve a hacer fuerza en esto de tratar de poder entrar en contacto con esa sana inquietud de lo incompleto, es decir, el poder abrirnos al don de cultivar este misterio que es inagotable, ¿no? Este misterio de Dios inagotable al cual debemos permanecer siempre abiertos a sus mociones, a sus sorpresas, y donde la escucha sigue siendo la clave en este tiempo del nuevo Pentecostés para la Iglesia. El proceso sinodal ha terminado y creo que el instrumento Laboris nos ayuda a entender claramente que ese proceso de escucha ha logrado resultados muy interesantes. Lo primero, que el contenido como tal es el reflejo de muchas voces, de muchas culturas, de muchas realidades, y prácticamente sientes que hay mucho material para poder trabajar de aquí en adelante. Un segundo elemento es el proceso metodológico que nos plantea desde la experiencia ya vivida y que ahora los plantea los obispos. Creo que esa es una experiencia muy interesante porque orar, reflexionar, discutir, debatir, discernir parecen como los contenidos profundos de esa metodología que cada día van a tener que trabajar durante este proceso sinodal. Un otro elemento que me llama la atención es también la pluralidad. Pienso que hay algunos elementos que nosotros tenemos que irlos trabajando. Por ejemplo, este documento de trabajo refleja la iglesia total, pero de una forma pluriforme, creativa, abierta, lista para crear proceso. Porque en su contenido nos habla de la participación, nos habla del sentido que tiene, el sentido de la misión y también la comunión, ese proceso de interacción permanente que tenemos que tener. Y finalmente, yo siento que lo que va a significar para nosotros responder preguntas y cada vez dar respuestas distintas. Y no hay que tenerlo miedo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la iglesia se puso en movimiento, la iglesia se puso en acción para poder trabajar. Creo que yo me siento muy contento porque refleja muchas realidades y también la nuestra. Nós vivemos momento na nossa igreja da leitura desse instrumento laborial em preparação à segunda etapa do nosso sínodo, né? Que vai realizar-se agora em outubro desse ano. Documento que traduz muita alegria, muita esperança, muita vontade e desejo de abraçarmos cada vez mais essa proposta de uma igreja sinodal enquanto estilo de ser igreja, onde todas as pessoas são valorizadas como cristãos batizados, né? E pelo batismo, cada uma tem o seu valor nessa construção da igreja como povo de Deus, nessa construção de uma igreja sinodal, que significa, né, caminhar junto. E caminhar junto é a gente poder abraçar, né, cada uma e abraçar toda a força da igreja através das diferenças nessa construção. Mas traduz também uma inquietude, uma preocupação. Para mim, qual é? Que não seja mais um documento como igreja sinodal, né? Mas que a gente possa de fato vivenciar esse momento, ou continuar vivenciando esse momento como estilo de ser e abraçar na prática, no cotidiano, na vida eclesial, essa proposta, esse estilo de ser igreja. Sentar junto, construir junto, conversar, né? Então corre-se o risco de, como nós, né, nessa expectativa, às vezes, no coração de tantas pessoas, de tantas paróquias, de tantas dioceses, ficar aguardando mais um documento sobre a igreja sinodal. A ideia não é essa. Então, a grande preocupação é fazer com que não seja mais um documento, mas que a gente possa cada vez mais abrir a nossa consciência
para ter clareza e ter consciência e ter convicção de que esse caminho que nós estamos vivendo como preparação é o verdadeiro caminho sinodal e ele precisa ser contínuo, mesmo depois da próxima etapa e depois que passar o ano de 2024, né? Continuar esse caminho de igreja sinodal que valoriza todos e que estabelece comunhão y comunión das diferencias. Quería compartir con ustedes algunas resonancias que he tenido al acercarme al contenido de este documento de Instrumento y Labores. Esta experiencia ha despertado en mí dos sentimientos. Una, la esperanza, ya que en esta primera propuesta de trabajo y reflexión, las minorías, que son la mayoría de la Iglesia, están por lo menos expresadas y se nos invita a cuestionar sobre ellas. Y en estas minorías yo quiero incluir puntualmente a los laicos, porque creo que son esa fuente a la que hay que recurrir constantemente, a las mujeres. Las mujeres son las bases de las presencias de nuestras comunidades y dentro de ellas las mujeres consagradas. La Iglesia, siento que no se tiene que perder la ternura, la contención, la presencia, el acompañamiento, la sabiduría que puede regalar una mujer consagrada y que hoy día, como decía, es minoritaria. Por eso, como dice Francisco, y él lo pone en práctica, siento que esa mujer tiene que estar presente en lugares de responsabilidad y gobierno. Entonces eso me encanta que este documento lo tenga en cuenta. También me despierta cierto temor de que a veces nos quede un documento vistoso, con mucha letra y poca vida. Son demasiadas las preguntas para ir respondiendo y creo que el tiempo es un poco escaso para poder profundizarlas como se merecen todas. Otros desafíos que descubro pasan por el servicio de autoridad. Por allí nos dice que las instituciones y las estructuras no bastan para hacer sinodal a la Iglesia. Y creo que tiene razón. Entonces, qué bueno entonces que sigamos dando espacio a los discernimientos comunitarios a la luz del Espíritu, por encima de las opciones personales de quien tiene la autoridad en determinados momentos. Y unido a eso, creo que esa necesidad de formar en todos los seminarios para la sinodalidad, además de desafío, es urgencia. Y otro desafío que descubro es esa búsqueda de equilibrio que se da entre la tradición de la Iglesia y la forma en que expresa los nuevos lenguajes. Creo que ese no tener miedo de estar en la vanguardia de la evangelización, inculturándose, pasa por hacer un buen uso de las nuevas formas de comunicación. Pero para eso tenemos que aprender y conocerlas y estar allí también, ¿no? Es una nueva frontera a la que nos somos invitados. Creo que todo esto nos va a permitir abrir y brindar espacios donde todos tengan su lugar y se encuentren bien acogidos. Esas minoridades que nombra por ahí el documento. Creo que la Iglesia del futuro, con la presencia dinámica del Espíritu, será la Iglesia de los pequeños. No sé si vamos a seguir creciendo tanto en número, pero sí vamos a estar y va a haber muchos de esos pequeños que la van a formar parte. Pequeños que son los migrantes, pequeños que son los adolescentes, los niños, los jóvenes de los lugares más carenciados. Pequeños que son las mujeres también que forman parte. Y otros tantos que podemos ir encontrando y podemos ir nombrando. Por eso, en esa pequeñez creo que se va a dar esta gran experiencia de comunidad sinodal donde cada uno pueda vivir en plenitud su don vocacional.